Este tutorial es para que puedan conocer un poco más acerca del banco de preguntas que Moodle maneja. Vamos a entrar a nuestra aula, vamos a ir a Moodle, vamos a ingresar nuestra contraseña, nuestros datos para acceder y vamos a buscar nuestra aula donde ustedes quieran realizar su banco de preguntas o donde tengan su examen para banco de preguntas. En este caso yo acceso a mi aula virtual, que es Periodoncia de Aragón, de la Clínica de Aragón, perdón, y es el área de profundización, perio, endo y rehabilitación. Para ir al banco de preguntas tenemos dos, depende cómo lo quieras realizar. Tenemos dos opciones básicamente. Activar el engrane e ir a la parte donde dice más y en la parte más baja tenemos el banco de preguntas. Aquí mismo sobre el banco de preguntas tenemos las opciones de preguntas, categorías, importar y exportar. Vamos a banco de preguntas y en esta vamos a tener propiamente todas las preguntas que en automático se guardan por defecto en el aula virtual de Periodoncia Aragón. Una vez que ustedes hacen, por ejemplo, un examen, vamos a regresar un poquito al aula. Esta es mi aula y en el aula yo tengo actividades entre las cuales existen exámenes de cirugía preprotésica, exámenes de aumento de reborde con tejido blando, etcétera. Cada vez que yo elaboro un examen desde añadir actividad, por ejemplo, les voy a poner activar edición. Si yo, por ejemplo, estoy en uno de mis bloques y coloco añadir actividad como examen, voy a poner examen parcial 1, conceptos básicos de periodontología, por ejemplo. Guardo mi examen y cuando yo abro ese examen de parcial 1, me aparece que no tengo agregada ninguna pregunta. Si yo le doy clic en editar examen, ahí puedo ir empezando a realizar preguntas y voy haciendo prácticamente este examen totalmente. Entonces, por ejemplo, pongo añadir una nueva pregunta. Coloco la pregunta y en automático, una vez que tenga elaborado el reactivo, este reactivo se va a guardar en banco de preguntas, ¿ok? Entonces, cada examen que yo haga en esta aula virtual, cada examen ya está por default guardadas las preguntas en mi banco de preguntas. Ahora bien, si yo no tengo exámenes, mi aula está limpia, está nueva y apenas voy a comenzar a armar los exámenes de dicha aula, es más factible que se vayan desde el inicio al engrane, se vayan a banco de preguntas y en banco de preguntas valoren cuántas categorías quieren, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo irme a las categorías. Y en las categorías es como el orden que yo le quiero disponer o yo le quiero dar a mis preguntas. Unas son para parcial 1, otras son para parcial 2, unas son de periodontología con endodontología, otras son de rehabilitación oral con periodontología, o la pueden dividir. Unas preguntas son de injertos óseos, pueden hacer cuantas carpetas quieran dependiendo cómo quieran ordenar esto. Por ejemplo, tenemos una carpeta principal en donde por defecto se guardan las preguntas en el aula virtual. A esta yo le puedo hacer una subcategoría y en la categoría padre tengo por defecto en periodoncia Aragón y el nombre de mi subcategoría de este rubro principal va a ser parcial 1, ¿ok? Y voy a poner de qué trata, conceptos básicos de diagnóstico, así. Pongo añadir categoría. Aquí van a observar que la subcategoría de este punto negro es ahora un punto blanco y dice parcial 1. Aquí me indica entre paréntesis cuántas preguntas tengo. Hasta ahorita no tengo ninguna, ¿ok? Y por defecto en periodoncia en esta aula virtual solo tengo 80, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren añadir, por ejemplo, una categoría padre, una categoría principal y de ahí ir haciendo categorías adicionales, vamos a poner añadir categoría. Espérenme. Y aquí
por defecto de periodoncia no la quiero guardar, quiero irme a algo superior. Voy a poner superior para periodoncia Aragón, que es como el tema más alto de mi aula virtual, y ahí voy a agregar a lo mejor Aragón matutino, ¿no? Porque los exámenes de Aragón matutino y vespertino, por así decir, son distintos. Entonces, aquí voy a poner preguntas únicamente de turno matutino y añado categoría. Y si se dan cuenta, ya se ve con un puntito negro como esta de Aragón matutino, en donde yo tengo ya, con un puntito como este de por defecto en periodoncia, ya tengo un aula principal. Una categoría principal. A esta categoría principal de Aragón matutino le puedo hacer una subcategoría, por ejemplo, a otra vez, parcial 2, ¿no? O parcial 1, ¿no? Conceptos de regeneración tisular guiada, no sé, es un decir. Añado mi categoría y aquí, por ejemplo, que puse parcial 1, dependiendo de conceptos de regeneración tisular guiada, y se abrió en defectos de periodoncia por defecto en periodoncia Aragón, que es una categoría padre, la puedo mover y subir. Y la quiero, no la quería aquí, entonces me voy a editar y a lo mejor aquí en la categoría padre principal la quiero en donde dice Aragón matutino. Guardo los cambios y ahora sí, parcial 1 es una subcategoría con punto blanco que pertenece a Aragón matutino y parcial 1 de conceptos básicos en diagnóstico es una subcategoría que pertenece a Aragón por defecto, periodoncia Aragón. Entonces, esta es la forma de crear mis categorías. Ahora bien, una vez que ya tengo conformadas el número de categorías que yo quiera, tengo 3 iconos. El icono del bote de basura es para eliminar la subcategoría o la categoría. Mientras no haya preguntas dentro de este grupo, la puedo eliminar sin mayor tema. ¿Ok? Simplemente se eliminó. Pero si por alguna razón ustedes tienen preguntas, posiblemente les va a pedir que la manden a otra categoría para que no se pierda. Pero en realidad no se pierde porque sigue guardada en el banco de preguntas. El engrane va a ser para que nosotros podamos corregir cuantas veces queramos la categoría o la subcategoría, es decir, cambiarla de categoría principal o cambiarle el nombre a mi categoría o cambiarle la información básica sobre la categoría o incluso colocarle un número de ID. Y las flechas me van a decir hacia dónde quiero moverla, si hacia arriba, hacia abajo, quiero hacerla quiero hacer la subcategoría en lugar de categoría principal. Estas flechas me van a ayudar a saber hacia dónde quiero mover mi categoría. Bueno, entonces una vez que ya tengo conformadas todas mis categorías, me voy a ir a preguntas, a mi banco de preguntas. En mi banco de preguntas yo voy a seleccionar de dónde es que tengo esas preguntas. Por ejemplo, en parcial 1 no tengo ni una sola pregunta. Por lo tanto, me indica que ya creé una categoría, pero que esa categoría está vacía. No tengo nada de preguntas. ¿Qué puedo hacer? Puedo crear una nueva pregunta desde cero y todas las preguntas que yo quiero que pertenezcan a esta categoría de parcial 1 las voy creando desde aquí, en lugar de hacer primero el examen y luego guardarlas en banco de preguntas. No, desde el inicio yo quiero que esta categoría estén guardadas aquí. Entonces aquí es donde yo voy a colocar mi tipo de pregunta y ahí la voy a ir planeando, agregando y demás. Ahora bien, si por el contrario dentro de las preguntas yo tengo ya varias, por ejemplo aquí, ¿no? Ya tengo un banco de preguntas, puedo seleccionarlas colocando y recuerden que esta selección la tienen que ir haciendo por página. Si ustedes, por ejemplo, seleccionaron 10 y quieren 10 de la segunda página, la seleccionan, pero al momento de que regresan a la primera página
no les guardó para nada ninguna de las preguntas. Entonces tienen que irlo haciendo paso por paso. Y una vez que seleccionan, ustedes pueden moverlas a donde gusten. Pueden moverla a cualquiera de las categorías que hayan creado. Por ejemplo, yo la quiero mover a parcial 1. Le coloco parcial 1 y pongo mover a. Y en automático, en parcial 1 ya aparecen mis 2 preguntas que jalé de otra categoría. Es cuestión de jugar mucho con los botones y si no las quiero, las puedo eliminar, ¿no? Selecciono, estas no eran y las elimino. Finalmente las voy a eliminar, estoy seguro. Pero, por ejemplo, si no las quiero eliminar, le doy cancelar o si quiero eliminarlas, lo confirmo, pero de todos modos van a seguir almacenadas en la categoría donde siempre estuvieron, ¿ok? Esta es como la forma simple de manejar el banco de preguntas para que ustedes lo vayan organizando, lo vayan clasificando, le vayan dando categorías y no tengan, a diferencia de muchos que no manejábamos esto desde el principio, en un solo banco de preguntas, por ejemplo, tenemos todas aquí desorganizadas cuando ahora lo podemos arreglar por categorías. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos realizar o armar nuestro banco de preguntas. Y de cualquier modo, por ejemplo, si ustedes se van a su aula virtual otra vez y quieren ya tienen su examen, abren su parcial, editar examen. Y la otra forma es que una vez que ya tengo organizado todo mi banco de preguntas, le voy a dar añadir. Y aquí en añadir tengo 3 opciones, una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Si le doy pregunta aleatoria, el sistema va a colocar cualquiera de las preguntas que tenga en cualquiera de las categorías. Si le doy del banco de preguntas, aquí me va a abrir mi banco de preguntas y aquí en donde dice seleccionar categoría debo saber de dónde. De parcial 1, de Aragón matutino, de superior para periodoncia Aragón, por defecto en periodoncia Aragón. Ustedes seleccionan la pregunta que deseen y le ponen añadir preguntas al examen. Y automáticamente ustedes ya tienen su examen o van armando su examen dependiendo de lo que quieran colocarle. A lo mejor tienen su categoría de parcial 1, pero además quieren adicionarle unas preguntas del parcial 2 o unas preguntas de un examen diagnóstico, ¿no? O están en el parcial 2 y quieren meter una que otra de parcial 1, pues entonces ya les conviene tenerlas organizadas por categorías desde el principio. Y por último, el botón de exportar e importar son botones que vamos a utilizar cuando nosotros queramos pasar preguntas o que queramos exámenes, preguntas o banco de preguntas de otra aula. Por ejemplo, esta es de rehabilitación, pero posiblemente del área de profundización, cirugía, endo y periodontología, las quiero pasar aquí. Entonces, importar y exportar van a ser botones que me van a ayudar a pasarlas a esta aula virtual. Incluso de Moodle viejo a Moodle nuevo también lo podemos realizar. Eso lo veremos en otro tutorial.